Y lo que vamos a hacer ahora es más que hablar de la anatomía, vamos a hablar de los puntos importantes donde nosotros es donde trabajamos, ¿no? Porque la anatomía, pues ustedes lo pueden leer, ¿no? Lo pueden ver en lo que viene a ser los libros, pero la parte técnica, la parte donde nosotros vamos a poder llegar a esa imagen óptima, eso es lo más importante de nuestro trabajo. ¿Ya? La resonancia magnética cerebral se estableció como una herramienta muy valiosa para el diagnóstico de enfermedades neurológicas debido a su capacidad de proveer excelente detalle y caracterización de los tejidos. Más o menos, ¿qué diferencia ha visto la resonancia magnética con la tomografía? Llevo la base física, el decir imágenes como que ya no va, ¿no? El detalle aquí es que son diferentes contrastes de los tejidos, ¿no? Nosotros, a diferencia de la tomografía, donde en la tomografía nos basamos en la atenuación de las, aquí nos basamos en la evaluación de la densidad de los protones, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en el área del cerebro ha caído muy bien este tipo de estudio porque nos ayuda a ver múltiples enfermedades, incluso hasta las que no se pueden ver a través de diferentes aplicaciones. Entonces cada vez va ganando más peso y cada vez hay estudios, cada vez hay actualizaciones centradas solamente en lo que es resonancia magnética del cerebro. Por eso es que es un tema muy complejo. Como observamos aquí, ya en el año 1983 se desarrolló el primer estudio. ¿Qué ven aquí en este resonador del año 83? ¿Qué me puedes decir? No, del resonador. Primero el resonador. Siempre nosotros cuando llegamos a un lugar de trabajo tenemos que saber y conocer primero bien nuestro equipo. A partir de eso vemos las limitaciones en las imágenes que vamos a formar. ¿Qué diferente ven en ese equipo con los equipos que estamos viendo en la actualidad? Uno. ¿Ah? El gantry es pequeño, ¿qué más? Exacto, ¿no? ¿Y por qué creen que es eso? Tenían todo el conocimiento, pudieron llegar a eso. Ya, muy bien. ¿Ya? Ustedes, como saben, nosotros en resonancia magnética formamos señales, ¿cierto? A través de estas señales, nosotros lo que hacemos es obtener la imagen. Entonces, mientras más alejado esté el objeto del emisor de la señal que está alrededor del gantry, nosotros vamos a obtener, pues, ahí la calidad de la imagen, ¿no? A mayor amplitud, o sea, mientras más alejado está, la calidad de la señal va a ir disminuyendo. Es por eso que al inicio, como no tenían la tecnología ni la potencia de las gradientes, fueron así compactos, solamente para hacer. Y como ven, pues, la imagen que observamos, aparte de ruidosa, vemos que no se ve completamente homogéneo, ¿cierto? Observamos zonas donde hay más brillo que otras, ¿cierto? Eso es debido, pues, a la tecnología con la que se estaba trabajando en la antigüedad, ¿no? Bueno, en España nada más. Entonces nosotros podemos observar que estos equipos tienen las mismas características de acuerdo a lo que nosotros estamos observando, pero dentro es otra historia. Entonces, ¿a qué me refiero? No sé si llegan a observar, pero aquí lo que les estoy mostrando es que nosotros podemos decir que mi equipo es de 1.5 Tesla, 3 Tesla, es más intenso que el otro, etc. ¿No? Son características, pero no todos tienen las mismas características para formar la imagen, para producir esta señal. Entonces, ¿quiénes dan esa información? Viene a ser la amplitud y el view rate, que son dos características que nos brindan información de cuán potente es nuestro equipo. O sea, yo puedo tener un equipo de 1.5 Tesla cuyo el view rate sea de 77 militeslas por metro por milisegundo y otro que tenga, por ejemplo, 200, ¿no? Entonces, ¿qué viene a significar esto? Viene a ser la velocidad en la cual se producen los pulsos en las radiofrecuencias, ¿no? Los pulsos de radiofrecuencia. Entonces, las gradientes son más potentes mientras tengan un view rate más alto. Por lo tanto, la intensidad de esa señal va a ser más alta
y vamos a producir más señal todavía. El equipo va a tener mayor rendimiento. Es por eso que nosotros podemos observar diferentes imágenes y tú dices, estas características, este TR, este TE, yo he utilizado para hacer esta imagen aquí en este equipo Siemens, pero yo quiero hacer lo mismo en el General Electric y no sale, ¿no? ¿Por qué creen que es eso? Es por estos detalles, ¿no? Entonces, por eso, antes de comenzar cualquier estudio o comenzar a trabajar en un área, tenemos que conocer bien con qué estamos trabajando. Nosotros tenemos que conocer bien las limitaciones de nuestros equipos para a partir de ahí poder formar las imágenes. Entonces, por eso, esta es una pequeña introducción a lo que les estoy diciendo. Ahora otro detalle. Nosotros para realizar la resonancia magnética del cerebro utilizamos antenas dedicadas. O sea, las antenas son las que recepcionan esa señal que ha sido producida por la resonancia, ¿no? Se emite la señal y lo primero que recepciona es la antena. Se puede hacer sin antena, sí, pero como saben, tiene que llegar hasta el gantry. O sea, todo el aire que tiene que atravesar esa señal se pierde, ¿cierto? Entonces es por eso que se han inventado estas antenas que son dedicadas. Ahora, el primer resonador tenía una sola antena, o sea, una sola antena de recepción. ¿Qué quiere decir? Que adquieres la señal y toda esa señal la vas a procesar por solo un canal, ¿ya? Pero en la actualidad, como observamos, tenemos antenas que tienen diferentes números de canales. Entonces, estos números de canales nos indican que esta señal puede ser recogida por diferentes puntos y de diferentes formas. ¿A qué voy con esto? Es que nosotros necesitamos evitar que pasen estas cositas, ¿no? Que haya zonas donde hay mayor ruido que otras. ¿Qué quiere decir? Que hay zonas donde recepcionan mayor cantidad de señal que otras, no es completamente homogéneo. Entonces, con el paso del tiempo hemos visto esta solución a través del desarrollo de estas antenas con diferentes números de canales. ¿Ya? Entonces, a mayor número de canales hay mayor recepción de señal en diferentes partes de la cabeza, como en este caso estamos observando, y se desarrollan aquí. Señoritas, ¿qué pasa? Si no pueden conversar afuera, no hay ningún problema. O yo me voy y están conversando. ¿Ya? Entonces, por eso yo les estoy mostrando esto, porque ustedes van a estar en diferentes equipos. Donde vayan, el equipo Philips tiene ciertas características, Siemens tiene ciertas características y General igual. Entonces, ustedes van a vivir diferentes experiencias y cuando conversen acerca de estos temas, lo que va a coincidir siempre va a ser la base de todo, ¿no? Es que ellos se han basado en estos detalles para ir desarrollando nuevas tecnologías. Entonces, nosotros cuando realizamos los estudios tenemos que averiguar, o sea, cuántos números de canal, el número de canales que tiene nuestra antena. Al saber eso, nosotros podemos saber también cómo va a ser la calidad, porque a mayor número de canales la adquisición va a ser más rápida, ¿ya? Ese es uno de los detalles, porque se produce la aceleración de este paso de información. Imagínense, pues, si es solamente una antena que tiene que recoger solo la información de todos, pasarla y nuevamente seguir de nuevo con ese tema. En cambio, a mayor número de canales, todos estos canales de recepción juntan esa señal y la van procesando. Esto lo observamos aquí. Miren, aquí en esta imagen observamos que hay diferentes zonas de recepción de estos canales, ¿cierto? Entonces, de esa forma nosotros podemos acelerar los tiempos de adquisición, porque como sabemos en resonancia magnética el problema siempre va a ser el tiempo de toda la adquisición del estudio, que son aproximadamente 30 minutos, ¿no? Entonces, imagínense, el paciente tiene claustrofobia, son bebés, son personas adultos mayores, no sé, tienen ansiedad. Entonces, con estas nuevas tecnologías tratan de solucionar esos problemas
y de esa manera mantener siempre la calidad de la imagen, porque siempre nosotros tenemos que primero ver la calidad de nuestra imagen. Al menos en resonancia magnética tenemos la potestad de poder nosotros variar diferentes características para llegar a una imagen óptima. El hecho que todo tu estudio que sea rápido, o sea, digas, yo lo hago en 15 minutos, no quiere decir que está bien hecho, ¿no? Todo depende de la calidad. Entonces, estas herramientas te van a brindar esa facilidad de llegar a esa calidad, pero si exageramos también con ella, podemos tener problemas. Como vemos aquí, esta es una antena de 2 canales. Ven que las características de la recepción de la señal es diferente. Esto lo han visto yo creo en bases físicas. Sí, pero no. Ya. No, que ellos... ¿Ah? ¿No lo han visto ya? Entonces, como ven aquí, por ejemplo, en esta antena tenemos 2 canales de recepción y estos canales van a ser procesados y luego, estas imágenes son procesadas y luego pues se junta todo en un paquete de datos. Entonces, como ven, tenemos diferentes formas de recepcionar la imagen, la señal, perdón, a través de los canales de recepción. ¿Ya? Entonces, ¿en qué te ayuda? Primero, reducción del tiempo de adquisición. ¿Ya? Que es muy importante, pues todos sabemos por qué. Otro detalle para secuencias ecoplanares, que sí lo han visto, me imagino, ya en la base física, ¿no? Como son ultra rápidas, son aproximadamente en segundos puedes adquirir todo un volumen de imágenes. El detalle es que al ser muy rápidos y al tener tiempos de eco un poco más prolongados, los artefactos de susceptibilidad magnética que produce tanto el aire como el metal pueden distorsionar la imagen, ¿ya? Como vemos aquí, esta pequeña distorsión. Pero si nosotros utilizamos la aceleración a través de estos rangos que son, por ejemplo, esta es una aceleración por 1, que es nada, es 1, ¿no? Es como si no lo estuviéramos utilizando, y ahora este rango es 3, o sea, si al inicio tu imagen lo adquirías en 3 minutos, ahora si tu rango es 3, lo vas a hacer en 1 minuto, ¿no? Lo vas a acelerar, de acuerdo a este rango. ¿Ya? Lo que hace es acelerar. Y al acelerar puedes solucionar estos problemas de susceptibilidad magnética que principalmente, como observan, pasa en las secuencias ecoplanales. Entonces, si nosotros no hacemos la adquisición paralela, tenemos riesgo a producir este tipo de artefactos, que ustedes cuando vayan a ver la parte de difusión, en todos los estudios que vayan a hacer en sus prácticas, van a observar siempre esos problemas. Siempre el aire, tanto el aire como el metal, en la parte de imágenes ecoplanares van a distorsionar completamente todo. Entonces, una forma de solucionar es aplicando estas técnicas de adquisición paralela, ¿no? Ahora, esa es la ventaja, pero también tiene sus desventajas. Como le digo, que exagerar a veces o tratar de acelerar demasiado no conviene. Se llega a observar aquí esta imagen, ¿cierto? Y en la primera tenemos un rango 1, que quiere decir que es normal, o sea, sin aceleración. Aquí lo aceleramos 3 veces más. Vemos que ya la imagen va comenzando a perder su relación, su nitidez. Y mientras que si seguimos aumentando, tenemos esto, que es una imagen completamente ruidosa que no nos va a servir para nada. Entonces, ahí es donde va lo que les digo, ¿no? Podemos realizar esta aceleración, podemos aplicar esta aceleración, pero hay que tener cuidado con exagerar, ¿no? Es bueno que se hagan prácticas previas, ¿no? con otros pacientes de repente, para llegar a una imagen óptima con los factores que nosotros queramos trabajar, ¿no? Pero como ven, si yo trato de acelerar demasiado, puedo tener esto que no me va a servir para nada, y al final hice rápido mi estudio, pero no me sirve. ¿Ya? Entonces, ya pasando un poco las indicaciones, como les había indicado, para diferentes problemas neurológicos van a solicitar la resonancia magnética de cerebro. ¿Ya? Como les dije, o sea, en tomografía vemos cosas puntuales, ¿no? Pero en resonancia magnética podemos ver mucho más. Entonces nos puede ayudar bastante que hay una tomografía previa, pero en resonancia magnética podemos comenzar desde cero
un diagnóstico y podemos llegar a algo, ¿ya? Usualmente, lo único que le voy a hablar es de protocolo, porque siempre yo también le digo a mis alumnos, o sea, el hablar de protocolo significa encajar a una persona a que desarrolle solo una cosa, ¿no? Y que ande caminando como un robotcito diciendo yo el protocolo para esto es esto, no. O sea, nosotros tenemos que hacer un análisis y de acuerdo a eso aplicar lo que nosotros sabemos para llegar al diagnóstico que queremos. Lo que sí usualmente no varía son los espesores de corte, ¿no? Que para adultos son de 5 milímetros y para niños aproximadamente 3. El filoview también varía de acuerdo al tamaño de la cabeza, no es algo exacto, pero la matriz siempre va aproximadamente entre 352 por 352 y 512 por 512, porque lo que nosotros queremos ver es buena caracterización en lo que es sustancia blanca y sustancia gris, ¿ya? Es por eso que las matrices tienen que ser altas para la resonancia magnética del cerebro, ¿ya? Entonces, si hablamos de un protocolo, como les digo, usualmente lo que se realiza primero es tu survey, o sea, cómo tú te ubicas en el espacio, ¿cierto? Y luego toda esta secuencia, pero como les digo, esa parte nosotros podemos variar u obviar algunas cosas. Nos vamos a ver directamente para qué nos sirve cada uno y de acuerdo a eso ya ustedes van sacando su conclusión, porque en diferentes lugares donde van a estar ustedes van a ver que uno trabaja de una forma, otro trabaja de otra forma y a veces se pelean entre los dos pensando que esa es la mejor forma, ¿no? Pero mejor es que nosotros mismos analicemos y lleguemos a la conclusión, ¿ya? Entonces, imágenes potenciales en T1. Sí, bueno, siempre nos va a servir el T1 en general, para todo, porque T1 siempre nos va a dar información anatómica, tanto para el cerebro como para todo el cuerpo, ¿ya? Su utilidad adicional a lo que les he indicado es diferenciar hemorragias subagudas también. Eso, en esta clase vamos a hablar un poco, o sea, está lo que es cerebro y hemorragia está combinado, ¿no? Su utilidad es para diferenciar hemorragias subagudas. Como sabemos, cuando hay una hemorragia, va pasando el tiempo, la hemoglobina va variando, ¿cierto? Va cambiando de morfología y esta morfología es detectada pues porque nosotros, como sabemos, en resonancia magnética vemos la densidad de los protones, ¿cierto? Las características hasta de las moléculas con las que estamos trabajando. Entonces, como sabemos, T1 trabajamos con tiempos de repetición cortos, tiempos de eco cortos, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros usualmente vamos a ver la grasa con hiperseñal, el agua con hiposeñal, ¿no? Y el detalle anatómico, como les indiqué, caracterización de tumores al agregar la sustancia de contraste. ¿Ya? ¿Ustedes ya han visto agentes de contraste? No, todavía. Entonces, dime. ¿Por qué razón en los tumores se tiene que aplicar sustancia de contraste? Ya. ¿Cómo los tumores se evidencian? Es de acuerdo pues a la irrigación que tienen, ¿cierto? Dentro de los mismos tumores hay generación de nuevas células, incluso nueva formación de vasos. Entonces, el contraste, justo lo iba a decir antes de que pregunte. El contraste es lo que hace, bueno, por eso le estaba preguntando el efecto del contraste en los tejidos. Ya, bueno, como no saben, ahora vamos a ver. El contraste que viene a ser el gadolinio, ¿ya? Lo que genera es un efecto de acortamiento de tiempos de los tejidos, ¿ya? Su acortamiento de los tejidos, nada más. Entonces, por lo tanto, como T1 utilizamos con tiempos de repetición corta y tiempos de eco corto, sus tiempos de relajación que han sido, que por ejemplo, para los vasos que son cortitos, no, para los vasos que son un poco más largos y por eso no se llegan a ver, con el contraste lo acortamos y lo llegamos a ver en hiperseñal. Es por eso de que nosotros cuando aplicamos el contraste realza todo lo que ha sido irrigado, ¿no? Entonces en T1 podemos observar vasos, podemos observar captación de tumores debido a esos detalles, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gadolinio? Acorta los tiempos de relajación de los tejidos. Entonces, al generar ese efecto, es por eso que nosotros utilizamos el T1 para los estudios con contraste.
¿Ya? No utilizamos el T2 porque el T2 necesita tiempos de repetición largos y tiempos de eco largos. Entonces no vamos a observar una diferencia aplicando una potenciación del T2. ¿Ya? Pero en T1 sí, porque es más corto todo. Al ser más corto, tiene menos tiempo para que el tejido se vuelva a su estado normal, ¿no? Pero en T1 no. Entonces, de esa forma es que en T1 es siempre obligado utilizar el medio. O sea, si vas a utilizar contraste, tiene que ser con el T1, ¿no? Con el T1 vas a poder observar el efecto de la línea. Entonces, lo que observamos nosotros en sí no es la irrigación del contraste por los vasos, ¿no? Lo que vemos es el efecto de ese acortamiento de esos tiempos de relajación, ¿ya? A diferencia de tomografía, donde sí vemos el paso de contraste, ¿no? En resonancia no. En resonancia, una vez que es inyectado, genera ese efecto de la reducción de estos tiempos de relajación. Entonces, si han visto diferencias entre 1.5 Tesla y 3 Tesla, ya, entonces, sí, poco, pero miren, por ejemplo, en 3 Tesla los tiempos de relajación son un poco más largos, ya tiene más potencia, pero necesitamos tiempos de relajación más largos, ¿ya? Entonces, si tú agregas contraste, los tiempos de relajación tiene que ser la cantidad tiene que ser menor que lo que es en T1 para mantener ese tiempo, ese acortamiento de la relajación T1. Un poco que te marea eso, ¿no? Pero miren, a ver, 1.5 Tesla con 3 Tesla se diferencian principalmente en la intensidad, ¿no? Uno es más intenso que el otro, ¿ya? No es la mitad de tiempo de adquisición que el otro, eso no, solamente es eso. Ahora, al ser más potente, en los tejidos genera un efecto que es que para nosotros verlo, o sea, como estamos acostumbrados a verlo en un T1, necesitamos aumentar un poco sus tiempos de relajación, ¿ya? Y ahora sí me están entendiendo, en 3 Tesla. Es por eso que nosotros, si vamos a inyectar contraste en un equipo 3 Tesla, tiene que ser, por ejemplo, si el volumen es de 15, bajarle a 10 mililitros para que se mantenga el acortamiento T1 que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque si haces con un mayor volumen, pasa a ser un T2. Sí, todo es una locura. Pero bueno, ahorita lo que ustedes tienen que ver es esto, ¿ya? Las diferencias principalmente el efecto directo es eso, acorta los tiempos de relajación T1 en los tejidos, ¿sí? ¿Ya? Entonces es por eso que el T1 utilizamos con contraste, ¿ya? Entonces la imagen que estamos observando ahí, las imágenes que siempre nos van a dar buena información para el cerebro son las axiales, porque en las axiales nosotros vamos a ver, por ejemplo, si hay una hemorragia a este nivel, vamos a ver los efectos en la sustancia blanca y sustancia gris, ¿cierto? Y lo vamos a poder comparar. Si vemos un tumor, hace el efecto en masa, lo podemos también revisar muy bien, ¿ya? A diferencia de un corte sagital. Un corte sagital nos va a dar una visión panorámica de todo, pero usualmente los cortes axiales son los que nos dan más información en los estudios del cerebro, ¿ya? Vemos una buena diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca, como observamos aquí, ¿ya? No llegamos a observar el líquido cefalorraquídeo debido a que contiene líquido, ¿ya? Y aquí vemos, miren, al utilizar el contraste vemos cómo los senos venosos ya comienzan a captar la señal, ¿no? Esta es una imagen axial T1 sin contraste y este con contraste, ¿ya? Entonces, principalmente lo que ha hecho eso, ha reducido esos tiempos de relajación que ahora ya pueden ser observados al aplicar tiempos de repetición corta y tiempos de eco corto, que viene a ser el T1, ¿ya? En este caso que estamos observando, sin contraste ya estamos viendo una hiperseñal, ¿cierto? Entonces puede ser un tipo de hemorragia subaguda, pero al momento de inyectar el contraste vemos también que alrededor está captando, ¿no? De repente
sangrando, ¿no? Y acá vemos que capta también alrededor, ¿no? Entonces esos detalles nos da la resonancia magnética que estamos observando. Entonces, para lo que es anatomía, ver la captación del contraste, hacer una diferenciación, el T1 nos va a servir. ¿Ya? Aquí lo estamos observando. Adicional a lo que podemos agregar, o sea, si ustedes tienen la opción de hacer un estudio tridimensional en T1, también quedaría muy bien hacerlo con contraste, ¿no? Porque esta es una imagen 2D, como vemos es un corte axial, vemos la captación del contraste, ¿ya? Y aquí tenemos un volumen. El volumen nos va a permitir reconstruir en diferentes planos esta imagen y de esa forma pues podemos tener algunos valores agregados a lo que queremos buscar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el líder eléctrico se llama FSPGR, el 3D virtual, el T1 es un tipo de 3D virtual, pero el Siemens, el Spirit van cambiando de nombre. Entonces, a lo que voy es esto, o sea, nosotros principalmente lo que tenemos que hacer es saber qué es un 3D T1, nada más, ¿no? Y lo demás ya cuando lleguen a los centros tienen que buscar, no tienen un 3D T1 y ya está. Porque cada una de las marcas le ponen el nombre que ellos creen conveniente, ¿no? Todo, por eso es todo un laberinto, el tema de la resonancia, porque cada marca piensa que lo genera todo de una forma y así, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver las imágenes. Ahora, adicional a lo que yo les estaba mostrando, también han visto tiempos de inversión también en la parte física, ¿cierto? Tenemos tiempos de inversión en el famoso STIR, ¿cierto? Tenemos también el FLARE, tenemos el IR, pero el FLARE usualmente lo vemos como el FLARE T2, ya el más conocido, pero también existe el FLARE T1 que nos brinda la misma información que una T1 convencional, solamente cambia el único detalle es que, como vemos aquí, sus tiempos de repetición son más largos, es aproximadamente de 2000. Entonces, ¿por qué creen que yo a veces necesito esto? El detalle está en que nosotros sabemos que mientras nuestro TR es más corto, va a haber más ruido, ¿cierto? Pero si nuestro TR es más largo, vamos a captar más señal. De esa forma nosotros vamos a poder diferenciar mucho mejor la sustancia gris de la sustancia blanca. Entonces tenemos T1 en turboespineco, en espineco, y también lo podemos hacer en espineco, turboespineco, pero en la versión con tipo de inversión, en la versión FLARE T1. ¿Ya? Ahora en T2, lo que estamos observando, aquí es donde nos sirve para caracterizar edemas, enfermedades minimizantes y hemorragias crónicas. A diferencia del T1, aquí vemos la sustancia blanca, la vemos un poco más oscura que la gris, ¿cierto? Y el líquido cefalorraquídeo se llega a ver con hiperseñal, ¿no? Entonces, para la parte anatómica siempre T1, T2 nos sirve bastante de ayuda. El detalle está en que nosotros, para poder diferenciar lesiones que están brillando, necesitamos retirar todo el líquido, ¿cierto? Entonces, como necesitamos eso, lo que tenemos que hacer es aplicar el T2, el famoso T2 FLARE, ¿ya? Que ayuda a la evaluación periventricular, lesiones que alteran la sustancia blanca, enfermedades minimizantes, ACV y tumulaciones, ¿ya? Entonces, como les explicaba, los dos que estamos observando prácticamente tienen las mismas características. Lo que varía es que aquí en el T2 tengo el líquido cefalorraquídeo, mientras que en el FLARE hago que desaparezca, ¿cierto? Con los tiempos de inversión largos. Entonces, de esa forma, cualquier edema que esté alrededor y brille, no se puede confundir con otra lesión.
Entonces es por eso que el FLIR T2, como vemos aquí, es una técnica muy útil para el tema de resonancia magnética del cerebro. Es más, o sea, deberíamos siempre, o sea, usualmente se comienza con esa secuencia para ver más o menos a dónde queremos llegar, ¿no? Si quieren ver una tumoración, si quieren ver un ACV, usualmente se comienza con ese T2 FLIR. ¿Ya? Estas características que ya hemos visto tanto en T1 como en T2. Ahora, ¿qué pasa? También cuando la sangre llega a un proceso en que se convierte en hemosiderina, tiene componentes de hierro, ¿cierto? Y el hierro genera los artefactos de susceptibilidad magnética. Entonces, infartos antiguos y para diferentes tipos de infartos antiguos o sangrado o microsangrado, se utiliza técnica de susceptibilidad magnética. ¿Ya? Lo que hace esta técnica de susceptibilidad magnética es, si yo tengo una hemorragia alrededor, lo que va a hacer es anular la señal, porque genera justo ese artefacto. ¿Ya? Es muy sensible con los artefactos de susceptibilidad magnética. Entonces, si el paciente llega y tiene, por ejemplo, un edema por trauma, el sangrado nosotros lo podemos observar a través de SWAN, que en este caso se llama en General Electric, pero en sí se llama SWI. Pero como les digo, la secuencia siempre buscarla como técnica de susceptibilidad magnética. Ahora, esta técnica es nueva, se utiliza a partir del 2013 aproximadamente, y antes utilizaban el T2 estrella, ¿no? Que ya lo han visto. ¿Ya? Entonces, esta técnica, ¿por qué se utiliza ahora? Porque aparte de nosotros ver los depósitos de hierro, vemos también depósitos de calcio. ¿Ya? Entonces es una técnica un poco más compleja y te permite evaluar pequeños vasos. Entonces aquí estamos observando la técnica. Como ven, los vasos se ven con hiposeñal, ¿cierto? Entonces, de cierta forma te va a dar información de los vasitos, ¿no? Entonces luego al ser postprocesada podemos observar todo esto, ¿no? Aquí está la evaluación de los microvasos, ¿no? Entonces, si tenemos una malformación arteriovenosa, también lo vamos a observar muy bien ahí. Si encontramos un tipo de hemorragia de larga data, lo vamos a encontrar y lo vamos a diferenciar con la susceptibilidad magnética. ¿Ya? Este era lo que viene a ser el T2 estrella. Miren este efecto, ¿no? Esta lesión tiene sangrado y al tener ese sangrado de larga data, lo que estamos observando es la caída de la señal, ¿no? El efecto de susceptibilidad magnética. ¿Ya? Pero este era con un T2 ecogradiente, ¿no? Entonces, la parte anatómica ya la vimos, ¿no? Cuando queremos evaluar anatomía en cerebro, siempre el T1 va de cajón, el T2 y el FLIR, que es muy importante, pero es el FLIR T2, ¿ya? Porque existe el T1 como lo hemos observado, pero el que más se utiliza es el FLIR T2, ¿ya? Ahora, eso es en la parte anatómica, o sea, a través de eso nosotros evaluamos la anatomía del cerebro. Si queremos evaluar ya la parte fisiológica, entonces pasamos a la primera, que es la difusión. ¿Ya? La difusión, ustedes ya lo han visto, bueno, pero creo que hay una clase dedicada a difusión. Ya, pero por si acaso me voy a explicar algo respecto a esto. La difusión, como su nombre nos indica, evalúa justo eso, ¿no? El movimiento libre del agua en un espacio. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo en esta aula ustedes ahorita comienza a venir más gente, ¿ya? Comienza a venir más gente, son 50 personas más, va a haber más calor, aparte de más calor no vas a poder transitar fácilmente, ¿cierto? Entonces, cuando hay tumoraciones, hay aumento el número de células en un espacio, ¿cierto? Entonces, al aumentar el número de células en un espacio, ¿qué ocurre? Restringe el movimiento libre del agua, ¿no? Entonces, la difusión lo que evalúa justo es eso, la restricción del movimiento libre del agua, ¿ya? Entonces, para tumoraciones en
es el aumento del volumen de la célula. O sea, en el momento de que la hemoglobina va degradándose, pasa primero a formar una esfera, ¿cierto? Al ser un poco más grande, entonces restringe también ese paso. Pero luego, como sabemos, se va degradando hasta que llega a mucierina. Es por eso de que para evaluación de hemorragias siempre la difusión nos da buena información. ¿No? Quieren ver isquemia subaguda, hiperaguda, o sea que está pasando prácticamente al instante, no en menos de 3 horas, nosotros lo vamos a poder evaluar con resonancia magnética a través de la difusión. ¿Ya? Entonces, la anatómica, información anatómica, ya, bueno, nos da, ya saben, T1, T2 y el PLEP. Pero estas caracterizaciones nos va a dar la difusión. Es una secuencia, como sabemos, ecoplanar, cuya función justo es eso, evaluar zonas donde hay restricción de difusión. Entonces, si encuentro restricción de difusión en un área, la señal va a aumentar. ¿Ya? Entonces, entonces, como les digo, usualmente tenemos esos dos casos, ¿no? Para hemorragia por el aumento del número de la célula o por hiperplasia celular, y en los tumores por el aumento del número de células. ¿Ya? Entonces en un área determinada. ¿Ya? Es por eso que la difusión es muy importante. Y en general en resonancia magnética, si te piden para una tumoración, la difusión siempre baja. ¿Ya? Para cualquier parte del cuerpo, si vienes por una tumoración, la difusión ya está dentro de todo el grupo. Y si no está, bueno, deberían agregarlo para que vean, ¿no?, las diferencias que se forman. Entonces, dentro del paquete de la difusión viene lo que es la difusión y viene lo que es el ADC. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la difusión nos va a dar la información de lo que nosotros vemos, mientras que el ADC va a ser un cálculo matemático, ¿ya?, de lo que estamos observando. Y a través de eso, a través de la evaluación con un ROI, nos va a decir el valor de esta área que estamos evaluando, y de acuerdo a eso nos va a dar una característica, ¿no? Si es hemorragia, puede ser tumor, no sé. Entonces, valoración cualitativa, difusión, valoración cuantitativa es el ADC. ¿Ya? Eso es en términos generales, y para cerebro, como les digo, nos ayuda tanto para evaluar tumoraciones como para evaluar hemorragias. Porque el absceso más tiene concentración de líquido, ¿cierto? Pero en cambio aquí, y el absceso también tiene una característica que domina y se encapsula. Entonces, esta opción para ya. Entonces, ya, en caso se encapsule y se llene de líquido, ahí viene la parte que tiene plumón. Es que hay un efecto. ¿Tiene plumón, Carlos? No. Ya, pero miren. Por ejemplo, esto de acá principalmente es para estas cosas. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen un absceso que tiene un contenido líquido, ¿no?, se encapsula, tiene sangre, todo, va a aumentar la señal porque por el famoso efecto de T2. O sea, el efecto T2, ¿qué hace? Por ejemplo, un quiste, ¿ya? Para que los que tengan, sí, o por favor. Resulta que hay zonas donde está encapsulado el líquido. Entonces, zonas donde está encapsulado el líquido, ¿qué pasa? Está como dormido el líquido, ¿cierto? Entonces, como no hay movimiento, también nos genera una hiperseñal. Pasa en la vesícula biliar, pasa en la vejiga, y pasa en quistes principalmente. ¿Ya? Este es el efecto T2 en la difusión. O sea, yo voy a ver que está brillando la vesícula en la difusión, pero no quiere decir que hay una restricción de difusión. Simplemente es porque tiene líquido en su contenido, pero está almacenado, está descansando. Entonces, es por eso que aumenta su señal. Pero, por eso les digo, entonces en la parte de la difusión, nosotros vemos a través de
lo hacemos de forma cualitativa, pero nosotros luego tenemos la forma cuantitativa a través del ADC. O sea, yo a ese quiste o a lo que observemos, y entonces los procesos usualmente están encapsulados y tienen un contenido interno, ¿no? Pero nosotros usualmente el acceso lo vamos a diferenciar que al inyectar el contraste también va a aumentar la captación, ¿no? Pero si lo vemos por la parte del líquido, entonces si tenemos un espacio, como en el caso de la vesícula, tenemos líquido aquí. Como les digo, o sea, el efecto P2 lo que va a hacer es, por ejemplo, si tenemos tenemos en la vesícula, el hígado, y acá tenemos un tumor, ¿ya? O algo que tiene hiperseñal, ¿ya? Entonces le hacemos la difusión y tiene hiperseñal, ¿ya? Pasamos al ADC y en el ADC, o sea que es lo mismo prácticamente, nosotros medimos con un ROI y los valores que nos indican acá, ahí nos va a indicar si es una tumoración o solamente es agua que está contenida. Nada más, esa es la única diferencia. Entonces, en eso es lo que se basa la difusión. En el caso, ya que está el pulmón aquí, de las hemorragias, como sabemos, primero los eritrocitos, como sabemos, tienen esta forma, ¿no? Luego, cuando comienza su descomposición, se transforma en un esferocito, ¿cierto? Entonces, al transformarse en esto, en un espacio determinado, la difusión se va a restringir, ¿ya? Entonces, para el tema de las tumoraciones, es que en un área determinada de esta célula aumenta un mayor número de células. Entonces, al momento de hacer la difusión, como no hay un cambio en el desplazamiento de estas células, se genera una hiperseñal, ¿no? Es por eso que las ecogradientes, las secuencias ecoplanares, que es la difusión, se hacen con gradientes bipolares, ¿no? Pero eso, como les digo, lo van a ver más adelante, ¿ya? En el tema de lo que les estoy comentando, para difusión, para lo que es tumoraciones y para lo que es hemorragia, no funciona de esa forma, ¿no? Aquí está, ¿no? El ejemplo. ¿Ya? Lo ideal es que siempre el movimiento esté libre, pero como sabemos, hay estructuras como la vejiga, como la vesícula biliar, que tienen contenido líquido, pero está todo descansando, ¿eh? Aquí tenemos el paso del tiempo, cómo se va degradando o cómo va cambiando la forma de estos glóbulos rojos hasta que al final tengamos la hemosiderina, ¿no? Entonces la hemosiderina es la que nos va a brindar la información del contenido de hierro en un espacio determinado. Entonces, si hay infartos de larga data pequeños, a través de la técnica de susceptibilidad magnética lo vamos a poder observar aquí, ¿no? Entonces, la difusión nos va a servir muy bien para esta fase, cuando comienza este glóbulo rojo a transformarse en un esferocito, que es en las primeras horas, ¿no? Las primeras 6 horas. Luego va cambiando su forma a un anquilocito y ahí van pasando los días y, como vemos, las formas van cambiando. Entonces, ahí es donde se pueden ver diferentes características en los tejidos, ¿ya? Entonces, para lo que es hematoma, ya hiperagudo, al inicio lo vemos, si le hacemos un T1,
vamos a observar que todo está normal, pero si lo observamos en el T2, vamos a ver un aumento de señal. Y como vemos, va pasando un día, va cambiando las características. Entonces, a mayor número de días, mientras van pasando los datos, nosotros podemos decir aproximadamente el tiempo que tiene esta lesión, ¿ya? Por sus características obtenidas a través del T1 y el T2. Es por eso que esta parte es muy importante, ¿ya? Acá vamos viendo las variaciones de acuerdo al tiempo. ¿Ya? Y dentro de la difusión tenemos en cerebro, utilizamos B, valores B de 1000, ya que el valor B es el factor B con el que se trabaja en la difusión. ¿Ya? Este es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes cuando revisen otras partes del cuerpo, al seleccionar estos valores van variando. O sea, por ejemplo, para el tórax, para el abdomen va variando a 600, 800, mientras que para el cerebro de 1000, de 1500 aproximadamente. ¿Ya? ¿Qué viene a hacer este factor de desplazamiento? ¿Ya? Ahora, otro detalle en estos valores que les estoy indicando es que mientras más vamos a aumentar este número, este valor, el ruido se va a pronunciar mucho más. ¿Ya? Por eso, como les digo, estos valores B de la difusión son valores que van variando de acuerdo a la parte del cuerpo que estamos evaluando. En lo que es cerebro, usualmente lo vemos, como les digo, entre 1000 a 1500 segundos por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, en lo que es FLAIR también tenemos la opción de hacer un FLAIR en 3D. De esa forma podemos obtener todo un volumen de datos para hacer una evaluación en diferentes ángulos. Aquí está, como vemos, nosotros a través de estas imágenes volumétricas podemos hacer una reconstrucción multiplanar. Incluso podemos hacer imágenes volumétricas, ¿cierto? Un PRP, donde tenemos ahí a la imagen. Ahora, dentro de los parámetros con los que trabajamos también está la sustracción. Que la sustracción, pues ustedes lo han visto en tomografía, en intervencionismo también lo han visto, ¿cierto? Lo que es con contraste menos lo que es sin contraste. ¿Por qué queremos ver esto? Porque es importante. Justo para este caso, miren, nosotros tenemos al inicio, tenemos sin contraste, tenemos esta imagen, y al colocarle el contraste, comienzan a aumentar la señal alrededor. ¿Qué pasa? La sustracción nos sirve bastante para diferenciar lo que son pequeñas tumoraciones, ¿ya?, de sangre, ¿no? Entonces, si lo que brilla, como ustedes saben, puede ser sangre, de acuerdo a la data, ¿ya? Entonces, si nosotros le hacemos la sustracción, obtenemos que solamente hay una captación alrededor, o sea, es un edema. Esto entonces en sí no quiere decir que era un pequeño infartito, sino era un pequeño tumor que tenía una captación alrededor de él, ¿no? Entonces, a través de la sustracción nosotros podemos retirar todo lo que no ha sido captado con el contraste y observar solo esto. De esa forma nosotros podemos diferenciar tumoraciones de lo que vienen a ser sangrados. ¿Ya? Es por eso que también utilizamos bastante actualmente la sustracción. Usualmente no se utilizaba, pero hemos visto muchos casos en los cuales nos ha ayudado bastante, como vemos aquí. Entonces,
vemos, tenemos múltiples formas ya para todo pasarlo a tridimensional. Ahora, el detalle está en que si tú quieres hacer algo tridimensional, recuerda que siempre en la parte de resonancia magnética va a disminuir la resolución espacial. O sea, no va a ser lo mismo que una captación en 2D. Es por eso de que estas imágenes se realizan como complemento a lo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Porque nos brinda buena información, pero las 2D nos brinda una información mucho más detallada. Ahora, para pacientes pediátricos es un tema aparte, es otro tema. ¿Por qué? Porque, como sabemos, al inicio desde el nacimiento del bebé, en su cabecita hay bastante agua, ¿cierto? Y el agua, si nosotros hacemos un T1, vamos a ver mucha hiposeñal. Entonces tenemos que variar algunos parámetros. A esto es lo que voy. Si nosotros le hacemos a un bebé una adquisición normal, un T1 normal, lo que vamos a encontrar es ruido. ¿Por qué? Porque como tiene bastante agua, el agua lo que va a hacer es disminuir los efectos aquí T1 que podemos observar y va a aumentar el ruido porque está lleno de agua el cerebro. Entonces, para evitar eso, lo que se realiza en pacientes neonatos, pediátricos, hasta el primer año, es aumentar el tiempo de repetición. O sea, de lo que usualmente tú, un T1 lo haces en 500 milisegundos con tiempo de repetición, aquí lo pasamos a hacer a 1000 como mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vemos, aquí disminuye lo que es el ruido y podemos diferenciar mucho mejor las estructuras. ¿Ya? Eso es el valor agregado que tiene el T1 en neonatos. ¿Ya? Principalmente el T1, porque el T2 puede mantenerse normal, porque puedes aumentar el tiempo de repetición y sigue siendo un T2, ¿cierto? Pero en el T1, como es limitado el tiempo de repetición, se recomienda esto. ¿Ya? Entonces, dentro de las herramientas y de las secuencias que vienen adicionales, está la técnica de reducción de artefactos de movimiento, que se llama, lo puedes conocer como plate o propeller, cuyo efecto genera esto, ¿no? Si el paciente se está moviendo, usualmente vemos esta imagen, ¿ya? Pero a través de esta técnica nosotros podemos verlo así. Entonces, ¿cómo funciona? De una manera rápida, ¿no? Porque ya estamos un poco cansados. Entonces, usualmente, ustedes han visto la técnica de llenar el espacio acá, ¿cierto? El llenar el espacio acá es como si estuviera, usualmente la clásica es como si estuviera escribiendo en mi cuaderno, ¿no? ¿Ya? Esta pasa a ser en una forma radial, así. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle aquí? Es que nosotros aquí tenemos bastante información de la parte del centro, pero disminuimos un poco la información de los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo... ¿Qué efecto genera esto? Más contraste y menos... Ya, ajá, resolución espacial. Ese es el pequeño detalle nada más que tiene. ¿Ya? Es la única diferencia. ¿Ya? Nada más. Entonces, es por eso que se utiliza esa técnica. Ahora, el valor agregado a todo esto es que todo se basa también en el número el promedio de lecturas. O sea, yo puedo tener un promedio, por ejemplo, este de acá que vale 1.5, ¿ya? En total mi imagen me va a durar, por ejemplo, 3 minutos de tiempo de adquisición, ¿ya? A lo que voy es esto: esta paciente se movió, pero si la paciente se mueve mucho, se mueve más, igual se va a generar este efecto si le aplica el blade. Entonces lo que se utiliza es una técnica en la cual, si este valor está 1.5, lo evalúo a 2, por ejemplo, aumenta el número de lecturas. Entonces, ¿qué es lo que hace el blade? El blade lo que hace en sí es una recopilación de datos de diferentes imágenes
diferentes imágenes, de acuerdo a este número, ¿no? A mayor número de sobremuestreos, ¿ya? Voy a ser más preciso. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo las imágenes en esta dirección, si en esta imagen, por ejemplo, el paciente giró la cabeza hacia allá, pero aquí regresó a su posición normal, lo que hace es evaluar en promedio, ¿no? Junta todas las imágenes y dice, ¿quién no se repite? Ya, no se repiten estos, ya, desaparecen estos. Por lo tanto, a mayor número de sobremuestreo, que es esto, que es un valor, que si es 1 es el sobremuestreo normal, si es 2, aumenta el número de sobremuestreo, que en este caso sería 4 minutos, por ejemplo. Entonces, si el movimiento es más fuerte del paciente, el valor de sobremuestreo tenemos que aumentarlo. El tiempo va a aumentar un poco, pero es más fidedigno, porque vas a tener mayor número de imágenes para que vayas comparando y así llegar a la óptima. ¿Ya? Entonces, no solamente doy clic en play y listo, se soluciona mi problema. No, o sea, nosotros tenemos que buscar dentro del factor de sobremuestreo. Una vez que ubicas el factor de sobremuestreo, puedes variar los tiempos de acuerdo a la necesidad del paciente con el que estás trabajando. ¿Ya? Ya. Ahora, dentro de las técnicas, también para evaluar hemorragias es el tema de la angioresonancia, que principalmente nos indica, esto es una angioresonancia sin contraste, lo que nos brinda es información de las arterias y venas de diferentes partes del cuerpo. En este caso vamos a hablar del cerebro, y lo utiliza a través de lo que es la velocidad del flujo o también la dirección. En el caso del tiempo de vuelo, evaluamos a través de la dirección del flujo, y tenemos el contraste de fase que evalúa a través de la velocidad del flujo. ¿A qué me voy? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en la parte de las arterias vamos a ver las direcciones, ¿no? Hacia dónde se va. ¿Esta parte han visto también de angioresonancia en las secuencias? Entonces, se hace una división. Si las arterias, por ejemplo, tienen esta dirección, ¿ya? Y van perpendicularmente al campo o a lo que estamos evaluando, la señal va a aumentar, ¿no? Mientras que si están en la misma dirección, esta cadenita va a disminuir. ¿Han visto la ecografía Doppler? Prácticamente funciona con el mismo principio. Ese es el tiempo de vuelo, ¿ya? Que lo hacemos para evaluar principalmente el polígono de Willis en el cerebro, ¿ya? Mientras que tenemos la otra opción, que es el contraste de fase, que lo evaluamos a través de las velocidades del flujo. Por ejemplo, esta es una fase para ver la fase venosa, pero ¿cómo lo llevamos a observar? Es por la velocidad. O sea, yo selecciono el número de velocidad que aproximadamente es de 15 mililitros por segundo y te brinda esta información. Si yo coloco la información, o sea que la velocidad es de 50 o 70, o sea más rápida, entonces ya no te da información de las venas, sino de las arterias. Entonces, lo que hace es censar. Si tú colocas 15 mililitros por segundo, va a censar y le va a dar señal solamente a lo que está pasando con esa velocidad. Pero como sabemos, la velocidad de las arterias es mayor, es por eso que las arterias no se ven aquí. Llegan a verse muy tenues. Entonces, si queremos ver arterias, aumentamos el número de la velocidad. ¿Ya? Entonces, principalmente la angioresonancia, más que brindarnos, la verdad yo siempre lo veo así, o sea, más que brindarnos esta imagen, es ver anatómicamente el área donde nosotros podemos observar, pues, en la famosa área de penumbra, ¿no? Donde se puede llegar en cierta forma a salvar esa área que ha sido afectada, en este caso de la cerebral media, que ha tenido una oclusión. Entonces, como vemos aquí, si hay una oclusión acá,
de todas maneras siempre hay arterias colaterales que pueden ayudar, ¿no? Bueno, en algunos casos, ¿no? Que pueden ayudar a esta irrigación. Entonces, para eso nos va a servir la angioresonancia. Principalmente es un complemento a todo, porque donde se ve mucho mejor esto es en la panangiografía cerebral por intervencionismo o la tomografía, pues la angiotomografía del cerebro, ¿no? ¿Ya? En la resonancia nos va a dar esta información, pero la difusión es la que nos da mayor dato, ¿no? Aquí tenemos la técnica. Esta técnica aquí en vuelo, como sabemos, hay una oclusión de la arteria. Al existir esa oclusión ya no hay movimiento, no hay pasaje de la sangre, por eso no evalúa esa dirección y está bloqueada esa zona. Luego podemos evaluar también a través de la perfusión. En la perfusión, en resonancia magnética, nos va a dar información del flujo de la sangre en el cerebro, ¿no? Cómo está perfundiendo la sangre en el cerebro. Entonces tenemos diferentes picos que son medidos de acuerdo pues al tiempo de tránsito medio, el tiempo en el que esa zona llega al pico de su velocidad, etc. La perfusión usualmente la hacemos con contraste, ¿ya? Pero también existe la perfusión sin contraste que se llama ASL, que principalmente ¿qué nos brinda? Información del volumen de sangre en el cerebro, ¿ya? Nos va a servir para hemorragias, nos va a servir también para tumoraciones, para ver las características de los tumores, cosa que no podemos diferenciar también como vemos aquí en una tomografía, ¿cierto? La angioresonancia, como ven, nos da una información de todo el área que ha sido afectada a través de hemorragia, tanto oclusión, en este caso arterial. La perfusión nos va a dar información de las zonas de penumbra. Como vemos aquí, es una tomografía de control. Luego tenemos otra técnica que es la espectroscopía, que la verdad en la actualidad no se utiliza mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la técnica de la espectroscopía tenemos muchos problemas con el tema del ruido, y con el tema también de que esta técnica dura aproximadamente 4 o 5 minutos. O sea, si el paciente hace esto, se acabó, o sea, no, se perdió, te puede dar un falso positivo. Es una técnica muy sensible, incluso al campo externo. Si el campo externo no está completamente homogéneo, no le da una información. Otro detalle es que aquí en la espectroscopía, como evaluamos metabolitos que tienen intensidades menores que el agua y la grasa, tenemos que eliminar el agua y la grasa y adquirir la zona que queremos evaluar. Por ejemplo, si el tumor está aquí, cerca al hueso, es más difícil evaluarlo porque como el hueso tiene grasa, entonces la señal de la grasa puede aparecer en la espectroscopía. La idea es que desaparezca. Lo que quiero que sepan es que aquí en la espectroscopía nos interesa evaluar una zona donde tengamos que hacer que desaparezca el agua y la grasa. De esa forma, nosotros evaluamos los metabolitos, ¿ya? Entonces, en un espectro normal de resonancia, el agua y la grasa tienen bastante señal, ¿ya? Pero dentro de todo esto de acá, en intermedio de ellos, están varios metabolitos, pero no se pueden observar porque tienen a estos dos, al agua y la grasa. Entonces, como queremos queremos ver esto, tenemos que eliminar a esto, ¿ya? Entonces, si yo tengo una zona, una tumoración que está pegadita al hueso, o tiene mucho aire alrededor o agua, entonces no nos va a servir una espectroscopía, ¿no? Es muy sensible a eso. Entonces, los valores que podemos obtener ahí no nos va a dar una buena información. Y con respecto al estado del arte, ya para acabar, tenemos el detalle. Uno de los problemas de la angioresonancia era que demoraba entre 5 a 7 minutos, ¿ya? Pero hay unas nuevas actualizaciones con respecto a las restricciones paralelas que vimos al inicio, ¿ya? Que te permite acelerar al doble el estudio sin
sin alterar la calidad de imagen, ¿no? Que se llama el hipersensing. Ya, esta técnica lo tiene ahorita General Electric. Entonces nos permite hacer un estudio un tiempo más corto. Entonces va a quedar muy bien porque el tiempo de edición en general va a ser más rápido. Y también lo que estamos trabajando es la técnica Magic. La Magic es una técnica que engloba prácticamente no una sola división, T1, T2, densidad protónica y los tiempos de inversión y recuperación. Entonces, o sea, ya hemos visto tantas cosas al inicio, cuando vemos al final que hay una técnica pero recién se está posicionando. O sea, a diferencia de las otras técnicas, esta tiene un poco más ruido que las técnicas convencionales. Entonces, al existir ese ruido, no es tan fidedigna todavía, pero es cuestión de tiempo, ¿no? Lo que realiza es que puedes variar los tiempos de repetición y tiempo de eco de tu imagen a tu agrado. Puedes transformar en un T1, T2, T0, como tú desees, ¿ya? Lo estamos utilizando ahorita en la clínica y nos está sirviendo mucho, ¿no? Pero igual, lo utilizamos para ciertas cosas, no para todo, ¿no? Viene lo que viene a ser el tiempo de inversión T1, donde observamos buena diferenciación entre extensional y extensional. Y en este caso, que fue una contusión, un STIR nos caería muy bien, ¿cierto? Y no los había mencionado, bueno, lo que se guarda para. Vemos aquí la zona del edema con el STIR. Vemos también lo que es T1, T2 y el T2 flare. Entonces, en una sola división de 4 minutos tenemos todo eso, ¿no? Ya, eso es actualmente lo que estamos viendo. Y bueno, ya eso sería todo. Muchas gracias. Chao. Ya, si tienen alguna consulta me avisan.